Javier, si nosotros no fuéramos positivos arrancando algo, ni para qué lo arranquemos, pues, o sea, Claro. quédese quieto, ¿sí? De alguna manera necesitamos guardar como una cierta fe, una cierta esperanza para dar un paso al vacío, para encontrarnos y tener la suficiente energía interna para superar las dificultades que genere este cambio o ese salto al vacío. Y esa es la energía de Sagitario. Sagitario es algo que nos entusiasma, nos llena de posibilidades, nos conecta con algo que está más lejos y más allá de nosotros y arrancamos a una aventura, la aventura de la vocación de vida, la aventura de las posibilidades. Y el hecho de que haya una luna nueva terminando el año es como si estas fiestas navideñas nos ayudaran a hacer una recarga de posibilidades para decir, bueno, lo que viene en el 2026 es tan novedoso, tan raro, tan extraño, tan salido de todo, que es ese salto al vacío, que tal vez esta luna nueva nos está haciendo esa posibilidad de recargar, porque recordemos que las lunas nuevas son semillas, es donde la voluntad humana se cultiva para tener y abrir nuevos horizontes. Por lo tanto, una luna nueva ahí en el grado 28, en el centro galáctico, es como una recarga de misterio. Es una recarga de una energía que ni siquiera sabíamos que teníamos y que como es a nivel de semilla todavía es muy inconsciente y que vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes 6 meses desde la propia luna nueva. Esa parte que tú mencionas, yo creo que es la clave, es lo que hace que una luna pues nueva sea eso, y es la fecundación, ¿no? Hacemos esa conjunción del sol, hacemos la conjunción de la luna que se da en un punto del universo y para poderlo entender o mínimamente poder como describir hacia dónde va o hacia dónde migra, pues para eso nos ayudan mucho los signos del zodiaco y determinar es en este punto o es en este otro signo y qué características va a tener esa lunación también. Mira cómo Sagitario es un signo que nos lleva quizás también a la fe, a la confianza, a tener esa capacidad de poder fecundar dentro de nosotros las nuevas ideas que exige o las nuevas ideas que puede llegar a generar un punto más abierto en el 2026. Y es como la recopilación también de hacia dónde voy a señalar, a qué le voy a apuntar. Es también como el universo diciendo, de todo lo que hay, prioriza. De todo lo que tenemos, empieza como a hacer esos ajustes y si no nos quedamos en ese punto 28, último decanato de Sagitario, que también puede tener esa idea muy jupiterina también de llevarnos y dejarnos como en lo vasto, en lo todo, en la amplitud. Y sí, muchas cosas, muchas ideas, idealizo muchísimo, pero entonces no logro como aterrizar y concatenar ahí el tema. Y mira cómo también Mercurio hace lo suyo, que está próximo ahí haciendo también un acompañamiento a esta lunación, y Marte que va a la cabeza. Entonces, son como dos flechas importantes porque Marte también está haciendo una función clara de decir, todo esto que nosotros vamos a sembrar en esta luna nueva, que tenemos como esta semana muy reflexiva, Juan, es como estos días, dejarlos más reflexivos para decir, bueno, empezamos el año de esta forma, lo vamos a canalizar hacia allí. También es la luna que nos va diciendo, no espere que sea 15 de enero. O sea, no espere que sea, no espere que llegue el otro año. A veces es como la sensación de, no, el otro año lo hago, pero es que el otro año son 8 días. Tomando como referencia la luna nueva, el otro año son 8 días, es como una semana. Entonces, muy contundente el tema de una luna nueva a finales del año para empezar a mirar cuáles son los nuevos inicios, por dónde voy a empezar a accionar. Y esta parte de accionar, pues hay que llevarlo también con lo que va a pedir o con lo que exige un año 2026 con Marte, el 1 de enero en la primera entradita a 0 grados de Capricornio. Entonces está como muy claro también el mandato de a poder aterrizar y poder llevar a tierra todos los temas que se están gestando en este momento en la lunación. Y tiene que haber un orden, tiene que haber una planilla, tiene que haber un punto de origen de decir, esto lo voy a iniciar por este lado. Como que ya hubo tiempo para todo, ¿no, Juan? Hubo tiempo, hemos venido todo este año, domingo a domingo, haciendo todo el recorrido del periódico astrológico y diciendo esto está pasando acá, luego los eclipses, luego entramos a la zona escorpiana y vaciarnos y sacar y depurar. Pues bien, llegamos a ese punto donde ya la luna nueva nos dice, pues cerramos un tema y abrimos un 2000. Creo que es también como la reevaluación yo lo siento mucho, la oportunidad de por dónde voy a iniciar
y lo que tú mencionabas antes de salir al programa, que son los aspectos que tiene esta luna nueva que me parecen vitales, tomando como referencia la atención que pueda llegar a ser Saturno y Neptuno ahí, creo que también hay que tomar dentro de esta lunación lo viable, lo lógico, porque Sagitario ya sabes que uno de los temas de Sagitario es llevarnos también quizás a la exageración del todo lo puedo que se requiere, porque imagínate si me pongo la meta en la nariz. Se requiere también tener esa capacidad de visión, pero también debo aterrizar con Saturno, con Neptuno, que es lograble, que es alcanzable, por lo menos para poder entrar. Porque si no viene la frustración, Juan, ¿no? Que es como también esta tensión de cuadratura de lo que yo quiero, luna nueva en Sagitario, lo que yo estoy visionando, no lo puedo conseguir, porque es que imagínate, eso está tan lejos que no lo puedo conseguir. Entonces, ¿de qué me sirve también con una luna nueva estar visionando, estar viéndolo, pero no poder hacer ni siquiera en algo? Eso termina en frustración. Desde la psicología es porque me la pongo tan lejos que digo, no, ¿cuándo va a alcanzar eso? Yo no puedo alcanzar eso. Entonces, no me da poco rango de negociación, ¿no? De acuerdo. Voy a poner la carta en pantalla, Ay, Javier, Dios, ahora bueno. que empezamos. Empezamos con la cuadratura. Yo le digo, Juan Carlos, Pues, poniendo para mencionar y ver gráficamente los aspectos que justo estás mencionando, ¿sí? Hay algo que me llama mucho la atención de lo que decías de esta energía que está en Sagitario, que son pues todos los planetas rocosos y personales, ¿sí? Está Mercurio, está Venus, está la Luna, está pues Marte ya entró a Capricornio, pero está haciendo conjunción con la lunación. Y obsérvese cómo prácticamente esta luna, que es la luna nueva, que es la conjunción del yin con el yang, la conjunción de la luminaria femenina con la luminaria masculina, que se unen para hacer una gestación de un nuevo futuro. Pues esta gestación se hace en compañía de los planetas personales, Marte liderando y Venus atrás. Es como si estuvieran acompañados, acompasados. Es como si a este ritual de la unión de los opuestos estuvieran con unos maestros de ceremonia, que es Venus y Marte, nada más ni nada menos que la expresión de la individualidad, de los gustos, Venus, que es lo que me hace más individuo, que es lo que me da una escala moral, que es lo que dice cuáles son mi forma de definir qué dejo entrar en mi vida y qué rechazo en mi vida, todos esos Venus. Y Marte, que es el defensor de eso que yo digo que soy yo. Marte tiene la capacidad de poner todo su sistema de defensa activo y generador para poder cumplir unos objetivos, unas metas. Marte es el que nos ayuda a definir qué queremos y cómo lo vamos a lograr. Por lo tanto, esta es una lunación, volvamos al tema de luna nueva, es una semilla. Esta es una semilla que tiene capacidades de acción. No es una semilla que se planta en terrenos que no, que no hay humus, ¿sí? Esto es todo lo contrario. Al estar con Marte y Venus es como si pudiéramos decir, esto vale la pena, vamos a hacer el primer paso, vamos paso a paso, momento a momento. El primer paso no te va a llevar a la meta, pero sí te saca de donde estabas. Y esto es lo que hace Marte liderando la luna nueva, diciendo, por este ideal, por esta visión que tengo, vale la pena dar estos pequeños pasos y los doy y los genero, me movilizo en ello. Eh, esto con Mercurio también aquí en Sagitario es como si tuviéramos toda la capacidad de discernimiento para poder ejecutar, ¿sí? Ahora, hay otro tema, Javier, que tú mencionaste con lo de los aspectos, y es que la luna nueva en Sagitario, ¿cuál es su regente? Júpiter. ¿No? Date cuenta que Júpiter entró en junio del 2025 a Cáncer, ¿sí? Y que va a estar más o menos hasta julio del 2026, ya pasa después a Leo. ¿M? Por lo tanto, esta es la única lunación de Sagitario en donde se pone en evidencia el camino que tiene Júpiter en Cáncer, ¿sí? Porque fíjate que el próximo año, cuando tengamos luna nueva en Sagitario, pues ya Júpiter va a estar en Leo.
¿sí? Entonces, prácticamente lo que pone en evidencia esta luna nueva es el trabajo que viene a realizar Júpiter en Cáncer, es decir, el poder hacer una renarrativa de situaciones de mi historia personal, de mi historia familiar y de la historia del clan, que me sirvan de herramienta y de posibilidades para encontrar lo que vine a hacer. O sea, Júpiter en Cáncer por eso es poderosísimo, porque lo que hace es encontrar en toda mi historia el humus y los nutrientes que hace que mi árbol crezca y dé buenos frutos. O sea, no es cualquier cosa lo que está haciendo esta luna nueva. ¿Sí? Está poniendo en evidencia el trabajo de Júpiter en Cáncer y cómo la pone en evidencia. Pues con todos esos encuentros familiares que tenemos ahora en diciembre o los Claro. desencuentros. Sí. Los temas pendientes, los temas que no se han visto, los temas que no se han airado. Tenía, hace poco, ahora eso que tú mencionas, tocaba con alguien acerca de, estoy cansada, ¿no? Y entonces quiero airear este tema de que siempre me dicen cállelo, cállelo, cállelo y no lo quiero callar, o sea, porque siempre ese tema, no, hablemoslo, hablemoslo, saquémoslo, mostremos también. Entonces, son fiestas y son tiempos también donde esta luna nueva nos lleva con todo este arsenal de planetas personales. Mira la gran diferencia que sí hay con los transpersonales también para explicarle un poquito a la gente. Cuando hay una luna nueva muy tocada con planetas personales, está muy en nuestras manos. O lo dicho de otra manera, lo que podríamos mencionar también, Juan, se me ocurre el tema del libre albedrío. Es como si los planetas personales de una u otra forma es ese albedrío donde yo puedo manifestar algo y donde sí que puedo ser responsable de mi Marte, sí que puedo saber hasta dónde utilizo la palabra, cómo edito lo que debo decir, porque tampoco lo puedo llegar a decirle a la otra persona, no, pues soy muy directa, soy muy directo, entonces falto al respeto en memoria a que soy muy directo. Es típico también de lo que Júpiter está haciendo en relación a la Luna. Y mira también la parte que mencionabas tú al inicio, que es el tema de la cuadratura, ¿no? Empezar a mirar la lunación en relación a la cuadratura, que ahí es donde está más, ahí es donde está quizás más el trabajo pesado, el trabajo al que somos llamados a resolver. Para los que de pronto no son tan habilidosos con la parte numérica o con los términos astrológicos, esto que está haciendo Juan en pantalla, este cuadradito, es simplemente la relación que hay entre un planeta y otro en temas de distancia en cuanto a grados se refiere, tomando como referencia que en la astrología manejamos un radio de 360 grados. Y eso nos pone, traducido en un lenguaje entendible, nos pone a cada uno de nosotros a mover y a mirar estratégicamente algo diferente porque ya no puede continuar de la misma forma en la que se viene haciendo. Entonces exige parte, exige que me mueva, exige y es incómodo. De ahí quizás la tensión de este aspecto, que no es que sea malo, porque realmente lo malo o lo bueno en temas astrológicos es más desde el observador, es más de cómo me va la fiesta. Entonces, dependiendo cómo me va a mí en la fiesta, yo voy a hablar de cómo estuvo la música. Y eso es lo que pasa también a nivel universal, ¿sí? Si soy alérgico, por ejemplo, al cerdo y en la fiesta hubo lechona, pues entonces me va a ir mal y hablo de todas las alergias y hablo de que no pude comer y hablo de todo eso. Pero a lo mejor si Juan Carlos le encanta la lechona y dice, no, eso estuvo delicioso, eso fue lo mejor, yo hace rato no comía lechona y qué rico, me comí ese cuero con una gana. Entonces, digamos que de esta línea vamos viendo cómo es que cada uno de nosotros vamos alquimizando y percibiendo según lo que tenemos en la psique, ¿no? Que todos tenemos una gran cantidad de... Ahí es donde está el punto tenso, ¿no, Juan? Aquí es donde está el meollo, llamémosle aquí. Este es el palo en la rueda que nos lleva a decir, pero ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo cuando vas manejando? ¿Pero qué es lo que le suena a este carro? Y me obliga a parar y me obliga a mirar llantas y me obliga a abrir el capó, así no sea mecánico, pero me obliga a destapar y mirar a ver qué y empezar a conectar con algo que no tengo ni idea, pero que debo atender, que el ruido está hablando, el ruido está diciendo, mira ese ruido, ¿dónde está el ruido? Porque a través de ese ruido algo está pasando que yo no estoy viendo. Ese es un tema cuadratura ahí, ¿no? Esos ejemplos. Levántese capó así y en estos coches, en estos vehículos de ahora que uno abre eso y no se ve nada. Todo está sellado, todo está hermético,
todo es una maquinaria compuesta donde tú no sabes, como que soplas ahí, quitar el polvo a ver si con eso. Es que me llama mucho la atención porque, a ver, mencionaste dos temas a los que quiero amplificar para hacer la conexión con todo. Y es que efectivamente cuando, por ejemplo, los luminares están rodeados de Marte y Venus, es como si tuviéramos pleno dominio y plena potestad, plena voluntad, capacidades. Obsérvese, pongámoslo en términos distintos, donde el Sol y la Luna estuvieran rodeados de Neptuno y Urano, por ejemplo, o de Plutón. No tenemos voluntad alguna, somos presa del bendito destino y es como, suéltese, porque es que no hay nada más que hacer. Sí. En cambio, acá tenemos capacidades de discernimiento, capacidades de motor, valor, recursos, ¿sí? Capacidades que hace que nos movamos hacia algún lado, Me ¿sí? gusta esa Por palabra. el lado de Venus y de Marte, ¿sí? Ahora bien, están en un punto que es el punto del misterio del zodiaco, el punto del centro de la galaxia, Javier. Entonces, esto es interesantísimo porque es muy probable que estos planetas se carguen de unas imaginaciones o de un misterio o de una conexión con algo en donde Marte y la Luna dicen, pero hagamos algo al respecto. Entonces, acá es donde voy a unir el tema con la cuadratura con Saturno-Neptuno. Que me encanta porque hombre, pero ¿qué es lo que suena? ¿Mm? Hombre, pero es que yo voy a la casa de mi mamá, a las reuniones y a rezar las novenas navideñas. Acá en Colombia se reza 9 días y yo veo y noto un ambiente y es que yo no sé qué es lo que pasa. Sí. O no sé, o me encuentro con unos amigos o empiezo a notar algo en mi pareja o en mi familia. ¿Mm? O, 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 o de pronto mis bebés de 35 y 40 años hacen unas caras que yo no me esperaba que hicieran por el tema. Sí, es decir, suena el coche, suena el vehículo, ¿sí? Hay algo que está disonante en el entorno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pone en disonancia Saturno-Neptuno? Está diciendo todas aquellas cosas que has venido haciendo por mandato o porque toca o porque es la rutina de lo que se hace siempre en diciembre y demás, está en un cuestionamiento de esto tiene alma, esto tiene, esto tiene sustancia. ¿No será que ya el tiempo pasó y que los bebés de 35 años que tienes en tu casa ya no necesitan de una figura paternal, sino que todo lo contrario, empezamos a reconocernos todos como unos individuos adultos de este planeta Tierra, que no es que sea yo el padre o la madre, sino que está la madre Gaia y el Ah, padre Urano Cielo, y podemos ya empezar a cambiar los roles que de pronto ya no tienen alma, porque ya perdieron su efectividad, su sustancia, ¿sí? Entonces, esto es lo que sale, es que por eso me gustó tanto el ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que suena? Y entonces baja uno, le abre, no sé qué es, pero empiezo a mover toda la estructura, ¿sí? Empiezo a mover para ver si detecto de dónde es que viene el tema, hasta el punto de buscar al perito, al experto, de ir al mecánico o ir al psicólogo a decirle, hombre, yo no sé qué es lo que me está pasando, ¿sí? Y como esto está también, fíjate, como esta carta es universal, se hace cuando en longitud y latitud 00, observa que la cuadratura da a casa 6, a toda la cúspide de la casa 6, ¿sí? Entonces, los ruidos también pueden ser eh, somáticos, ¿sí? Puede ser uy, que eso es clave. yo estoy, ¿sí? Yo estoy tan cegado de los vínculos que tengo aquí alrededor y no quiero darme cuenta. Es que no quiero, no solamente no quiero, no puedo, no tengo capacidad de darme cuenta por los mismos mandatos, por la misma cultura, por lo que sea. Pues tranquilo, que Saturno, Neptuno te hace notar algo que ya perdió alma a través de la somatización, a través del cuerpo. Te está diciendo, mira, tienes que hacer un cambio, hay que hacer una renovación, hay que hacer una reestructuración porque hay algo que tú no tienes capacidad de ver y que está gritando allí, ¿sí? En el fondo, tener esto en Sagitario, en el fondo galáctico, es date la oportunidad de dar un salto
de todos esos mandatos, de toda esa em, rutina que te está matando, de todo lo que supuestamente debes o tienes que hacer para empezar a hacer algo diferente, algo novedoso, haciendo una reestructuración en términos de familia, de hogar, de historia, de ancestros, y hacer es como una repotenciación, Javier. ¿Mm? Esta es una que tú mencionas y hay que, para hacer un poco más, darle forma también más a esto, Juan, me uno al tema del grado 28. Miremos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Que esta línea de tiempo nos ayuda a movernos en un eje de decir, ah, ok, voy agarrando más la idea de, ¿qué pasa? Venimos de una experiencia escorpiana, tomando como referencia el signo anterior de la luna nueva que estamos celebrando ahora o que celebraremos este fin de semana a finales de Sagitario. Es decir, venimos de una depuración, venimos de una purga. Luego Sagitario nos invita a las festividades y nos invita al encuentro, a la abundancia y como que nos dice, bueno, pare por un momento también, abrácese, quiera, se consienta, se ame y disfrute como quiera que sea su vida, disfrute a Sagitario, disfrute de los placeres porque todo no puede ser tan así, tan oscuro desde la zona escorpiana. Nos está preparando esta luna nueva con las dos o con los dos pilares más importantes, por lo menos para nosotros como seres humanos, que es el sol y la luna, que es lo que más marca la referencia de la idea o de la identidad del yo soy en relación al yo siento. Por el lado del siento la luna, el yo soy el sol. Al mismo tiempo, después de esta luna nueva, días después, pasamos a la crueldad, recibimos solsticio de invierno, pasamos a Saturno, pasamos a Capricornio, donde todo lo que fue la ensoñación sagitariana tiene que tener sí o sí un piso, o es la caída quizás del sol, o la caída, por eso también se asocia mucho con la caída porque se cae en el sentido de que debemos aterrizar. No podemos dejar todo en ideas, no podemos dejar todo en la zona sagitariana, en ese fuego y en ese entusiasmo, sino que lo que nos convoca a la vida 2 días después, o sea, no es ni siquiera en 6 meses, como para decir, bueno, hay tiempo, 2 días después de la luna nueva es, ahora empecemos con ese sol, empecemos a invernar, empecemos a aterrizar, empecemos a mirar cómo vamos a llegar a hacer todo lo que usted estaba planeando, todo lo que se venía haciendo. Para tal efecto, el planeta regente de Capricornio, que es el que maneja el tema del solsticio de invierno, en este momento nos exige de una autoridad, que es lo que va entrando próximo a abril del 2026 en Aries, y aquí es donde se generan todos los componentes de la autoridad o de la individuación de tiempos. También es una época de mirar los tiempos, cuál es el tiempo que llevo en este planeta y cuál es la relación en tiempos con los demás, con las autoridades. Por eso tú mencionabas, Juan, el tema de dónde están mis bebés, ¿sí? O hasta dónde estoy siendo yo bebé. Esto para todos, así tengamos 20 años, así tengamos 40, así tengamos 60, así tengamos 80. O sea, esto no es, esta charla no es solamente para adolescentes, tampoco esta charla es solamente para los que estén teniendo su primer retorno de Saturno. Habrán unos de 60, habrán unos del segundo retorno, etcétera. Esto es para todos, nos incluimos incluso de empezar a mirar y entrar en este tema de cómo están mis autoridades y cómo están las jerarquías que nosotros podemos hacer, que es lo que finalmente nos lleva a vivir, porque si a esto le colocamos el elixir del sentido de la vida, pues ¿a qué nos invita la vida? A la evolución de manera independiente, de manera individual, que eso genera un eco con el afuera, que si empezamos desde afuera para adentro, ahí es donde se pierde el tema. Por eso debe ser de adentro, o sea, desde un punto de vista interno, por eso la palabra individuación. ¿Sí? Que no es ser individualista, sino es individualizar. Es donde yo tengo la capacidad de decir si vivo el mundo o vivo en un planeta y el planeta es mi casa, o lo que tú mencionabas como Gaia, que es muy distinto que yo me sienta en la abundancia del planeta, en la abundancia de la madre tierra, que la puedo estar diciendo, pero si dependo de Josefa, que es mi mamá, pues entonces no estoy conectado con Gaia, estoy conectado es con el salario, con la pensión de Josefa, que es mi mamá, y si a ella no le llega eso, yo estoy, perdóneme la expresión, estoy jodido. Y puedo decir de dientes para afuera Gaia y universo y todo lo que tú quieras, y puedo nombrar lo que quieras, pero la realidad cruda de mi Saturno, lo que la verdad es que yo dependo es del salario de Josefa, que es mi mamá. Es a eso y viceversa también, hasta dónde tenemos esa capacidad de individualizarnos. Es un paso, por eso es una luna nueva que todas de por sí invitan es a eso, a esa fecundación y volver a mi fecundación, cómo estoy fecundo dentro de este planeta.
O sea, es muy profundo que puede, es muy, 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 va un tema muy profundo desde ahí, ¿no? Sí, Javier. Y es que quiero hacer énfasis en otro tema. Tú mencionas ahí de cómo viene la luna nueva y entra el solsticio. Al día siguiente, a los 2 días está. Entramos en Capricornio. ¿M? Pero date cuenta que del solsticio al fin de año de nuestros calendarios, que manejamos 31 de diciembre, 1 de enero, son pocos días. Estamos hablando de más o menos 9, 10 días desde el solsticio hasta final de año. Y pues nosotros celebramos el inicio de año 1 de enero. Cuando nosotros miramos la carta del 1 de enero, ¿sí? Toda carta del 1 de enero va a ser exactamente igual para todo el mundo. La diferencia va a ser unos graditos de la luna, pero el resto para todo el mundo va a ser exactamente igual. Es decir, un sol de medianoche, porque estamos hablando del 1 de enero a las 0 horas, un ascendente en Libra, siempre en todas partes, en todas las regiones del mundo, pero vamos a tener unos cambios y unas diferencias para cada año. Vamos a tener la diferencia de dónde está el regente de Capricornio, Saturno, cada 2 años y medio, 3 años va cambiando de signo. Vamos a tener una luna en distintos signos y elementos cada año. Vamos a repetir durante 3 años, 2 o 3 años, elemento de la luna. Por ejemplo, si en el 2026 va a ser en Géminis, en el 2027 va a ser en Libra y en el 2028 va a ser en Acuario. Y así venimos más o menos haciendo como un trabajo lunar de 2, 3 años, va muy de la luna de Saturno, ¿sí? Y por otro lado, eh, Júpiter, pues cada nuevo año, pues va a estar en una casa distinta. Por ejemplo, el año pasado estuvo en la 9, el antepasado en la 8 y así, porque Júpiter se demora un año por cada signo zodiacal. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque quiero mostrarles que el 2026 es de Júpiter, porque Júpiter está en la corona de la carta del 1 de enero. O sea, es una pieza fundamental, es el momento de la cosecha jupiteriana que se da en Cáncer, allá arriba en el medio cielo, para este nuevo año 2026. Y por lo tanto, volviendo a la luna nueva, que es la luna nueva del 20 de diciembre, pues está, digamos, dándole energía, foco, le está dando foco energético, el espacio-tiempo para decir Júpiter, ese es importante. ¿Por qué se la está dando? Porque hace la conjunción en los últimos grados de Sagitario. Entonces lo pone en evidencia. Poner en evidencia a Júpiter es poner en evidencia las posibilidades, el sentido de la vida, el hacer las cosas por algo, por alguien, por un objetivo, por una meta, el tener una conexión con lo inefable, con lo no visible, más aún porque se hace en el grado 28, que es la conexión con el centro galáctico. Eh, y todo esto está en concordancia con la energía que estamos sintiendo de vamos a ver cómo nos recuperamos el siguiente año. Mira todo lo que se hace en estas fechas, ¿no? Está uno diciendo, Mm. ahora sí voy a ir al gimnasio y ahora sí voy a no sé qué. Y el 1 de enero arranco, así tenga resaca, pero allá estaré. Sí, Y los otros sí, 363 días en el sofá. correcto. Pero lo que quiero poner en evidencia es que tal vez este año las promesas que nos hagamos a nosotros mismos tienen más posibilidades de ser cumplidas, porque está con Marte y con Venus y está un Júpiter en el medio cielo. Entonces es a invitarte que todas esas promesas que te has hecho durante muchos años atrás, diciendo esta vez sí lo voy a lograr, es que sabes por qué lo vas a lograr, porque vas a dar pasos pequeños, porque no solamente te vas a quedar en el mundo de las ideas, sino porque vas a decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? A ver, intentémoslo, movilicemos, generemos. Ahora, esto es una energía que está en el ambiente, o sea, no hay ningún planeta que venga a manipularte para decirte y levantarte de la cama y ponerte allá en la caminadora. Eso no existe, ¿sí? Lo que existe es que tú creas en que puedes hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que hay con Venus y Marte al lado de la luna nueva y con un Júpiter en medio cielo. Me puedo estar creyendo mi cuento, me puedo estar creyendo mi historia, mi mito, el cuento que siempre me he echado, ahora me lo estoy echando con más fuerza.
con más capacidades y seguramente tengo la posibilidad de sacarlo adelante y hacerlo realidad. En esa parte que tú mencionas, sacarlo adelante y hacerlo realidad, mira cómo Saturno y Júpiter juegan de la mano para que eso se pueda sacar adelante y llevarlo a la realidad. Es como si también esta luna nueva de Sagitario que estamos próximos a celebrar nos hace ese encuentro, ¿sí? Sol-luna que se encuentran, luna nueva, ese punto focal donde todo tiene un punto de origen y todo ese punto de origen ocurre en esa zona sagitariana por un sueño, el sueño sagitariano, el sueño del extranjero, el sueño americano, el sueño del trabajo, el sueño de qué quieres ser cuando seas grande. Eso es típico de Sagitario, es típico de esa flecha, de cuando nos preguntan a nosotros en casa 3 es como cuando le preguntas al niño en casa 3 en Géminis, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Cuando ya lo puedas hacer, cuando puedas, seas mayor de edad, cuando tengas esa autoridad, cuando tengas esa individualización de poder decir, sí, yo voy a elegir hacer esto, independientemente de que a mi clan o a mi familia no les guste o no les parezca mi idea o mi flecha, la voy a direccionar hacia allá. La vida premia por el fuego. La vida nos premia a todos por el fuego. ¿Y qué es el fuego? La pasión. La vida es supremamente apremiante y si es el mejor ritual y lo mejor que nosotros podemos hacer es ser conscientes de dónde está mi fuego interior, dónde está mi chispa. Ay, pero eso de fuego interior y de chispa, tradúcelo porque no te entiendo. Pasión. Una cosa es que lo que decía Juan al inicio, una cosa es que yo tenga que hacer algo porque me toca, porque no hay de otra, no tengo otra alternativa, porque ¿qué más hago? Y estoy encarcelado, o sea, eso es vivir en prisión. Estoy encarcelado día con día, entonces tengo poquitas horas de sol, como que al día de 24 horas solamente tengo 30 minutos o una hora donde le puedo dedicar a lo que a mí me apasiona o lo que a mí me gusta, que es pintar o cantar o escribir o lo que sea. Y el resto de días estoy prisionero de mis ideas, estoy prisionero de mi vida y no puedo salir de mis propios barrotes y esos barrotes son mis pensamientos. Por eso en la psicología, por eso utilizamos tanto la astrología en ser tan trilladores y en mirar que la forma esquelética de poder ver una realidad distinta obligatoriamente tiene que salir de adentro hacia afuera. Ni siquiera como una receta nos sirve, porque yo le puedo recetar a Juan Carlos mil cosas, pero si eso no se conecta y si eso no hace clic, si eso no genera un insight dentro de él, pues la receta se queda muy bonita puesta en el papel. Que no vayamos tan lejos, nos pasa lo mismo con el médico. El médico nos puede decir hasta mil cosas y tú sales y al frente te comes una empanada. Sí, y te la bajas con chocolate o lo que sea, cuando te acaban de decir que no es por ahí. Entonces, esta es la luna que nos invita también a que es momento de empezar a ser muy buenos soñadores, ¿sí? Y no a vivir soñando, sino a ser muy buenos soñadores y que tenga esa capacidad de manifestarse para que no quede en el limbo o no quede simplemente como ideas puestas. Ahora hay más velocidad, lo que veníamos diciendo, ese es el fuego, esa es la pasión o la chispa. Siempre valdría con esta luna nueva en Sagitario, y ahora que tú mencionabas esto de que es realizable, Juan, y explicabas este tema de Júpiter, hombre, si la vida me da haciendo esto que no me gusta, que no me llena y me da, ¿cómo sería si hago lo que sí es mi pasión y mi furia? ¿Y cómo sería que si me dedicara a hacer lo que verdaderamente me apasiona en la vida? Pues, ¿qué te hace pensar que el resultado va a ser negativo si es que lo que te apasiona tienes una garantía de entrada que hay combustible para rato? Para rato, tienes combustible para rato, sábados, domingos, festivos, y si quieres lo haces, lo llevas porque te apasiona. Pero hacer algo que no te apasiona, a la primera sacas una excusa, a la segunda miras afuera y no, yo haría esto, pero no, mire ese clima como es. Mira aquí Miami como está. No, eso amaneció más opaco. No, eso no, 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 mejor que no. Entonces se nos vuelve la vida llena de eso y empezamos a justificar. De por sí que el ego ya está justificado. Ahora, si se le das motivos, pues más se amaña y más se acomoda porque entre menos toques al ego mejor. O sea, esto es clave, esta parte que es para todos es clave mirar dónde está mi pasión, porque eso genera pesadez, eso genera también frustración, eso genera, no lo puedo lograr, eso genera que la cosa sea inalcanzable. En cambio, cuando tú le apuestas a tu pasión, le apuestas donde está tu fuego, llegas porque llegas y tienes también la paciencia de decir, bueno, cada vez me estoy acercando más al fuego, cada vez me estoy acercando más al objetivo.
Creo que esa es la visión también hacia donde nosotros queremos formar un canal con Juan de decir, mire, hacia allá es como, esto es algo así como ser los agentes de tránsito, las señales de tránsito. Yo no manejo por ti, porque no puedo manejar por ti, tú vas manejando tu coche, pero la señal dice que es por allá. Entonces, si te está mostrando el camino allá, pues gira hacia allá o mira hacia allá, pero hazlo en tu proceso. Creo que ahí está esto, ¿no? Pero total, le pegaste a otra clave importantísima de Sagitario. Mira, Sagitario regido por Júpiter, Sagitario es entendido como Zeus. Y Zeus no sirve de nada sin Hera. O sea, Zeus y Hera forman un par. En mitología, cuando tú ves estas parejas, no son una cosa aparte de la otra. No. Zeus solamente se mueve por la necesidad y los celos y la dificultad que le plantea Hera. ¿Sí? Sí, y ¿por qué estoy diciendo esto? Porque date cuenta cómo con Sagitario muchas veces decimos, es que yo, esto que decías, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Ay, pero es que yo no puedo, porque es que tengo responsabilidades, porque es que estoy trabajando, porque mi horario laboral no me lo permite, porque mis bebés requieren mi atención, bueno, en fin, mil cosas, ¿sí? Y ahí, y justamente ahí es donde aparece la creatividad de Zeus. Si Zeus tuviera toda la libertad para moverse de todas las formas que quisiera, no haría nada, sería un indolente, no se levantaría de la cama. Si tengo, fíjate, date cuenta, Javier, si tengo la economía, si tengo el dinero, si tengo la cena llena, si tengo todo, ¿para qué me muevo? ¿Para qué hago algo? ¿Sí? Cosa contraria, los grandes inventos aparecen en una situación de grandes precariedades. Por ejemplo, la misma penicilina aparece por un error, porque se contaminó una de las placas y ahí aparece la penicilina, ¿sí? Porque, no, porque el laboratorio no era súper estupendo, con toda la tecnología súper guau, ¿sí? Eh, y eso es lo que quiero mostrar con una luna nueva en Sagitario y con Júpiter allá en el medio cielo, que si estamos siempre esperando a tener todas las posibilidades, es que yo sí quiero ser astrólogo, pero Javier, es que yo cómo voy a dejar mi ingeniería de sistemas si yo trabajo allí de sol a sol, ¿sí? Nada, ¿será que no tienes una hora diaria o media hora diaria para estudiar? ¿O será que no tienes una hora, un fin de semana donde puedas atender a alguien? ¿Y cómo puedes ir nutriendo esa otra parte? Esas son las aventuras de Zeus, ¿sí? Acá no se trata de decir, voy a hacer lo que quiero y rompo todo lo que no quiero y no me sirve. Para nada. Eso que no quieres, que aparentemente no te sirve, te está dando una estabilidad económica, le está dando un futuro a tu familia, le está dando una serie de cosas que más bien lo que tienes que ver es cómo a los Zeus te disfrazas para ir a coquetear el mundo que te espera, Mm. para ir a ver cómo te disfrazas de oca, de toro, de lluvia de oro, de no sé qué. Zeus se las arreglaba y llegaba nuevamente donde su esposa era. ¿Sí? Yo no estoy con esto es simbólico, esto no es literal, por favor. Yo entiendo que nosotros los hombres quisiéramos que esto fuera literal para poder justificar las aventurillas, ¿sí? Pero esto no se trata de literalizarlo, esto es simbólico para entender que aquellas cosas que yo siento como un yugo, como que me esclavizan, como que son horribles y que vivo peleando con ellas, si más bien me hago amigo, ordeno ese proceso y abro espacios de tiempo en donde empiezo a cultivar, en donde empiezo a coquetear con proyectos de vida que realmente llaman mi alma, ahí es donde está el secreto y seguramente voy a hacer esos procesos más radiantes que si tuviera toda la economía y todas las capacidades para hacerlo. Sí, digo, no, es que si yo termino con todo y me voy a escribir mi libro, allá sí voy a escribir mi libro. Falso, uno allá se echa en la hamaca o en la cama y no hace nada, ¿sí? Porque no tiene la otra contrapresión, ¿sí? Lo que quiero hacer notar con esto es que en lugar de ver negativa la presión de las responsabilidades del que hacer día a día, miremoslo como esa capacidad que va a permitir que Zeus se disfrace y saque los espacios y coquetee y haga
haga de la vida y de esos 5 minutos que pude sacar algo estupendo, ¿no? Como lo que se haría en el tema del amantazgo que hace y la promiscuidad que hace Zeus. Mm. Zeus finalmente lo que busca es escaparse para tener sus 5 minuticos, ¿sí? Eh, Pasémoslo al lenguaje simbólico de la psique, ¿sí? Escapémonos para encontrar nuestros Exacto. amantes internos, es decir, lo que nos da esa alegría del alma. Oh, está Eh, bellísimo eso. y, ¿Mm? Está bellísimo, Juan. Está bellísima esa parte. Esa parte creo que la agarraste desde el hilo muy bonito. Seamos amantes de nuestra vida, seamos amantes de nuestro proceso. Peguémonos esas escapadas. Uy, me encantó eso. 5 minutos de que sí los hay, sí los tengo, donde me vuelvo mi propio amante y empiezo a ser amante de mis partes, de las partes que tengo inconclusas, de las partes que están quietas, de las partes que están como sueños oxidados, atornillados allí y que parece sin ley ni tierra de nadie. Y empezamos a traer luz, a llevarle luz a esa nueva energía. ¿Y por qué la palabra amante? Porque la palabra amante relaciona muy bien lo que es una luna nueva, lo que es una fecundación, lo que es la necesidad del sol y la luna de generar un punto en la escala zodiacal para que algo se genere, no desde el punto de vista superficial que podríamos llegar a definir la palabra amante. Es muy profundo el amante, es donde yo me encuentro y me entrego también a través del sudor, a través de lo que vamos haciendo de la vida, claro, representado egoicamente con el otro y el otro se roba la sustancia y el otro es el protagonista, pero aquí es el protagonista de mi vida, de lo que me voy también generando ese enamoramiento acerca del sueño o enamoramiento acerca de las ideas que van cobrando vida y vamos viendo crecer esos pequeños filtros, esas pequeñas ideas, las vamos viendo crecer como si fueran nuestros hijos, como son parte de nuestra creación y no solo que se quede en la otra situación de. Creo que esa parte es clave de hacerlo. Ahora, aquí, Juan, le falta a todo este tema Neptuno, ¿no? Porque la lunación, ahora, aquí lo hemos hablado mucho con el libre albedrío, con Júpiter, hemos citado partes de Mercurio, tocaste temas de Marte, tocamos el Sol y la Luna y demás, pero también hay que aterrizar un poco, dar unas imágenes acerca de lo que es Neptuno en ese aspecto o aspectando la luna nueva que nos espera, última del año además. Creo que esto podría o es lo que le da como más importancia también en ese Neptuno, con base a lo que ha venido haciendo, que ya no está dormido, ya está directo, ya ve mejor, ya, ya el ojo, ya la lagaña se retiró, entonces se ve mejor con un Neptuno directo, se ve distinto y creo que aspectando esto también hace la forma de lo real y lo irreal. Creo que aquí más que ser un punto negativo o ser el orzuelo en el ojo, por el contrario, es lo que como veo después de la cirugía y eso me lleva a tomar otras decisiones distintas. ¿Qué pasa? Cuando Neptuno está en cuadratura o en un aspecto tenso con Sol y Luna, también es el punto de decir, ahora cómo estoy viendo, ahora cómo lo puedo hacer, ¿no? Porque esto ya pasó, ya Neptuno hizo su fase de retrogradación. Ya lo que sigue es el avance, tanto del Sol, tanto de la Luna, la progresión hacia donde va un Neptuno trabajando o con miras de meterse a Aries, que también está muy relacionado con la capacidad de ver o con lo que tenemos en la altura, en la cabeza, que los ojos también los menciona mucho allí. Entonces, Neptuno ya nos hace esa pregunta de ahora cómo veo la vida, ahora cómo lo veo a estas alturas, a esta madurez con Saturno. ¿Cómo voy a ver ahora las cosas de mi vida? ¿Con qué ojos voy a verlo? ¿Cuál es el lente que voy a poner o cuál es el filtro de color que hay para ver lo que está afuera o lo que viene para mí, ¿no? Mm. Sí, y esta cuadratura, Javier, es una de las cuadraturas más complicadas de entender porque se da entre Sagitario y Piscis. Mm. Obsérvese cómo Piscis tiene que ver con un mundo de no formas. Piscis es algo más de la percepción, de la conexión con el misterio, mientras que Sagitario tiene que ver con, con esa conexión desde unas normas o desde unas religiones. Esta cuadratura pone en contraste lo religioso y lo espiritual.
¿Qué tanto siento yo que soy espiritual por ir a misa y hacer solamente el domingo en una hora lo que debería ser el cristiano? O qué tan espiritual es el ateo rotundo, que ni siquiera, que a mí no me nombren ni misas ni nada, pero tiene un corazón tan noble y tan amplio y tan altruista con las demás personas. Eh, es decir, por eso es una cuadratura, porque digamos que eh, nos, eh, nos duele los dos puntos. Es como si dijéramos, no, es que yo soy totalmente ateo o yo soy totalmente religioso, pero, y uno dice, ¿y tiene alma esa religiosidad? ¿O ese ateísmo está conectado con algo más trascendente? Eh, esa cuadratura nos pone a reflexionar profundamente de darle una respuesta a qué es Dios o qué es ser espiritual o qué es ser trascendente. Yo puedo decir, soy totalmente ateo, pero creo en la vida y en la biología que me rodea y veo cómo se mueve, veo cómo todo hace parte de la expresión del todo. Las formas simplemente reúnen la energía del todo y se expresan en unos procesos individuales, pero está en el todo y sigo siendo ateo. Sí. Y es más espiritual y trascendente que el que simplemente dice, yo escuché el sermón del cura este domingo, el cual dijo lo siguiente y sigo al pie de la letra la norma. ¿Y qué será, Javier? Que yo cumplo los 10 mandamientos de Dios. Y yo además cumplí los mandamientos y los mandatos de mi familia e hice todo lo que tenía que hacer, pero me siento tan vacío y siento que la vida perdió todo sentido. Sí, sí, eso es un poco la cuadratura Sagitario-Piscis. Necesitamos aprender a unir esos opuestos, a entender que religiosidad, ritos religiosos, mira, bueno, vámonos ahora que ya la gente no va tanto a misa ni nada, pero por ejemplo se va a hacer una sesión de yoga o se va a hacer una sesión de meditación o alguna cosa de estas. Pero si eso no se hace con alma, si no se hace con conexión trascendente, de nada sirve yo estirarme el músculo y el tendón y hacer baromas si no tengo algo que me conecte. Esa es esta cuadratura que está poniendo en evidencia con Saturno y con Neptuno, le está diciendo, oye, toma con seriedad el proceso. ¿Sí? Es como, comprométete realmente con la sustancia, con lo que hay detrás, no con las formas. O sea, eh, la forma viene y va. ¿No? Es tremenda cuadratura y además que se hace volvemos al tema, al centro galáctico. O sea, eh, esto, yo diría, Javier, que normalmente la energía de Sagitario es la energía de puente, por eso se llama la del Pontifex, la del puente, la del Papa, la que hace un puente entre el cielo y la tierra, entre lo inefable y lo concreto. Esa es la sustancia más grande de Sagitario, pero está haciendo en este momento la lunación un puente entre el centro galáctico y la conciencia. ¿Sí? Y además de ese puente, está poniendo en evidencia qué tanta alma tiene lo que estás haciendo en tu vida, o lo estás haciendo, ¿sí? Y todo esto antesala de lo que viene en un nuevo año 2026, con el misterio entrando en Aries, Imagínate. ¿sí? Yo creo que coincido con esta parte de las formas. Es que es un tema complejo, Juan, ponerle palabras, poder colocarle las palabras, porque al mismo tiempo que vas a poner una, te das cuenta que va para es la otra, que incluso se enreda un poco al momento de generar la definición, porque también está Saturno ahí, que también Saturno genera un punto de esa madurez o un punto de lo que tú decías, tómatelo en serio, hasta dónde me tomo en serio el proceso También es un llamado Neptuno, oposición a esta lunación, a esta luna nueva. eh, Dos palabras que nos ayudan mucho a generar ese punto clave de puente son eh, coherencia, sincronía. ¿Qué tan sincrónico es algo? ¿Qué tan sincrónico está siendo mi proceso? ¿Qué tan en coherencia? Entonces, ¿qué es la sincronicidad? ¿Qué es la coherencia? La sincronicidad van de la mano. Estas dos palabras
que son muy cuánticas o son muy físicas, pero relacionan mucho la capacidad de un evento que tiene algo simultáneo y encabeza una coherencia de pensamiento, emoción y acción. Entonces, cuando existe, ejemplo, eh, tengo una situación donde estoy pidiendo por un familiar, estoy pidiendo por alguien para que esté mejor y desesperadamente me fumo un cigarrillo porque me tiene estresado saber que esa persona está mal. Entonces, hasta dónde mi coherencia me lleva, hasta dónde tengo sincronicidad con el acto de pensar en salud para esa persona. En nosotros mismos también, o lo que tú mencionabas, me encanta esto, pero solo te encanta. Y qué tan coherente y qué tan sincrónico es en cuanto le aplicas día, ahí está Saturno. ¿Cuánto tiempo le aplicas a ese que se supone te apasiona, no? Porque a veces solemos decir esto, no, es que esto me apasiona y esto me encanta, pero tú miras y dices, ¿qué tal donde no? O sea, ¿qué tal donde no te apasionara? Si eso es que te apasiona y eso es que te encanta, pero nunca le dedicas tiempo. Ahí está Saturno como en esa cuadratura, decir, sé también consciente de que son cosas que a lo mejor te llaman la atención, pero ya, te llaman la atención, pero no. Entonces es como el proceso de nosotros hasta dónde verdaderamente genero ese punto de sincronía o de coherencia en relación, que incluso por aquí lo han estado mencionando, en relación a mi proceso espiritual, hasta dónde estoy siendo coherente con eso. Y pasa en muchas áreas, ¿no? También pasa en muchos temas de, incluso a nosotros, en nuestra propia carta, cuando sabemos, bueno, tengo este aspecto o tengo esta otro, claro, a mí se sale por acá o se manifiesta por acá, o aquí está esta parte mía. Es hasta dónde hacemos reflejo con esas partes y esas formas que la afuera nos va generando, nos va mostrando. Y ocurre también en los veganos, ocurren hasta dónde lo que tú mencionabas, porque una es la religión, pero como esto ha tenido tanta y se ha venido diversificando tanto, entonces también está por un lado de la nutrición, ¿no? Hasta dónde yo me siento diferente porque pues yo no como esto. Entonces como que ya al hacer eso, como que ya estoy, me siento con el 80% de la tarea cumplida, ¿sí? Pero hasta dónde eso tiene coherencia o sincronicidad con lo otro, ¿sí? Es como esta parte, a mí me encantó cuando un maestro yogi eh, le hacían una entrevista y le preguntaron si comía carne. Claro, todo el mundo esperaba la respuesta del maestro yogi que dijera que no, porque ¿cómo? Y él dice, sí, claro, de vez en cuando como carne, me encanta la carne, ¿no? ¿Cómo comes carne? Pero es que dentro del proceso y tal. Dice, sí, yo miro y como la carne porque si la carne está en buen estado, puede aportarte proteínas. Y si la carne está en buen estado, pues te aporta cosas, ¿sí? A la carne que sí le tengo cuidado y a la carne que sí estoy mirando mucho, no es la carne que está en el plato muerta, sino la carne que está viva, a la mía, a mi piel, a la carne que puede vibrar, a la carne que tiene la capacidad de vibrar, a la carne que tiene la capacidad de accionar. De esa carne estoy más pendiente que de la carne que se pone en el plato. Fíjate, Juan, cómo muchas veces miramos más la carne que está en el plato que la carne que está viva, que los casi 5 kilos de carne que rodean y que cubren mi cuerpo. Eso es Saturno. Eso es Saturno. Saturno dice, sé consciente que aunque no la comas, la tienes, la posees. Posees una carne, posees un computador, posees unos ojos, posees unas células y son casi, es el órgano más grande, empezando por ahí. Es como que ese Saturno también hay con Neptuno diciendo, a ver, vamos a colocar las piezas donde son, ¿no? Como que coloquemos también la rutina donde es. O sea, sí, está válido llevar el proceso espiritual, está válido que lo contengas, pero ¿para qué negar el afuera? ¿Para qué negar en el afuera algo que es evidente en ti? No quiero decir con esto que algo sea bueno o malo, sino es para llevarlo cada uno a la conciencia de lo que tú mencionabas, Juan, de qué tan coherente, qué tan honesto estoy siendo, o sea, qué tan en serio fue la palabra que usaste, qué tan en serio me estoy tomando mi propio proceso de, porque hay cosas que son claras y son 5 kilos más o menos en un adulto, que es el órgano más grande del cuerpo, la piel, y eso es carne, y es carne viva, y es carne que vibra,
es carne que está conectada con nuestras redes neuronales, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Por eso la piel, la carne, nuestra carne obedece mucho a la emoción, se pone roja, se pone verde. Si estamos en víctima, todo lo que estamos viviendo tenemos cara de víctima, o tenemos cara de algo, o sea, la carne refleja, muestra y genera ese punto de vibración. Entonces, es también como esa lucha de, por eso decía, las palabras que nos aterrizan mucho es sincronicidad y coherencia, porque hasta donde también estoy negando algo que hace parte incluso del mismo proceso, pero cómo me despellejo, ¿sí? De pronto en el afán de también querer despellejar y de querer encontrar algo que a lo final ya está, a lo final ya es un tema de aceptación y es un tema de por el contrario, no pelear con eso, sino cómo generamos un punto de integración a. Bellísimo, me encanta eso. Ay, Javier, esto de la sincronicidad, mira, la biología es sincronicidad. La podemos observar en todo, absolutamente lo que nos rodea, incluso en el sol y la luna. ¿Qué tan sincrónico es que la luna sea 400 veces más pequeña que el sol y esté 400 veces más lejos que el sol? Pero es sincrónico y ahí está. Y por eso se hacen los eclipses y por eso tenemos lunas nuevas, lunas llenas y por eso hay mareas. ¿Y qué tan sincrónico está que el único planeta del sistema solar que tenga un satélite tan grande como la Luna lo tengamos para que haya movimiento de mareas y que la vida se geste? Y asimismo hay sincronías las que querramos. Cuando lo pasamos a ámbitos emocionales, laborales, vinculares, ¿qué tan sincrónico es que yo me conozca con Javier y hagamos estos live y de repente de un año para acá los estemos haciendo, ¿sí? ¿Qué tan sincrónico es que de pronto tú estés calificando en tu escuela una tarea y veas, ay, ese video que le están haciendo, ese no es Juan Carlos, que qué tan sincrónico que pasan una serie de cosas, ¿sí? Y así, si ustedes se pueden dar cuenta, sus vínculos, sus trabajos, sus vocaciones, sus estudios incluso, están conectados con una red de sincronicidades que uno no se alcanza a imaginar y todavía seguimos creyendo que somos dueños de nuestro destino y todavía nos echamos ese mismo cuento. Actuar en sincronicidad es eso mismo, ¿no? Es también estar en contacto con el misterio de la vida Mm. y darle la oportunidad al misterio que aparezca y me sorprenda, y no solamente lo que yo había creído que debería ser. Sí, la vida termina siendo aquello que hacemos mientras estamos planeando lo que creíamos que era. Sí. Estamos en una planeación y estamos viviéndola y no nos damos cuenta que estamos viviendo es la real vida, no la que estábamos planeando. ¿Mm? Javier, hablando de todo esto y con un ejemplo que tomaste, una alegoría que tomaste ahora Ah, de si estoy preocupado por alguien, yo quisiera mencionar, nosotros hicimos un video hace más o menos un mes con un colega mexicano que se llama Gerardo. Gerardo, que su apodo en internet es Skanda o el maestro del tiempo. Él tiene un canal en YouTube, el cual sigo desde hace muchos años. Yo creo que hace unos 10 años. Es uno de los primeros que empezó a sacar temas en internet de una astrología seria y profunda. Es alguien a quien admiro, respeto y estimo profundamente y tiene una gran resonancia conmigo pues porque somos astrólogos, porque vivimos de nuestra palabra y crudamente en el 2019 él sufrió, le detectaron un cáncer de lengua, hicieron una cirugía en donde le quitaron media lengua y logró recuperarse lo que es en el 2020, 21, ya para el 2022 estaba totalmente recuperado nuevamente con habla, un poco trabado, pero ahí ya volvió otra vez a ser como él es, que es una persona jupiteriana, gocetas, generosa, amplia en toda su expresión de su conocimiento. Y infortunadamente nosotros hicimos un video, yo venía haciendo unos videos con él de Júpiter, Júpiter en Aries, en Tauro, en Géminis, en Cáncer. Yo hice con él un video en junio, mayo, junio, cuando recién Júpiter engrosó a Cáncer, y ahí él estaba muy bien. Pero en agosto, septiembre, el cáncer volvió a tomar fuerza, el tumor creció más, empezó un proceso de quimioterapias y radioterapias
el tumor no se dio y mm, pues en este momento tuvo la noticia que le tenían que volver a operar. Es una cirugía de alto espectro, es una cosa muy complicada porque le tienen que quitar la lengua por completo, le tienen que quitar mandíbula. Es una cirugía que se la van a hacer el martes 16 de diciembre. Martes 16 de diciembre para que, o sea, todos los que estamos escuchando este programa, de alguna manera nos resuena la astrología. Y él es un colega, él es un vocero de la astrología, de una astrología buena, psicológica, humanista. Yo invito a que de alguna manera mandemos una buena vibra, no sé, las personas que crean en la Virgen, que le recen a la Virgen de Guadalupe, que él es de México, las personas que simplemente crean en el misterio, prendan una vela en honor a Gerardo, a Escanda, de alguna manera mandemos una vibración de ayuda porque está en un momento muy crítico, es una situación realmente caótica. Imaginémonos que no podamos hablar o que no podamos alimentarnos, sino que toque con una vía parental y demás. Pues él está en ese proceso y seguramente la recuperación va a ser muy lenta y va a ser muy difícil. Pero también creo, así como vi cuando Martín Ochoa se accidentó en este año y hubo casi que toda una red de apoyo alrededor del tema, prácticamente la mejoría fue muy distinta, o por lo menos el aprecio y el amor de las personas hacen que los momentos difíciles se vivan mejor. Es simplemente para mencionar el tema, para que lo tengamos en nuestro recuerdo, en nuestro corazón ahora el martes. El martes seguramente él entra a cirugía desde muy temprano. Entonces es como para que pensemos en distintas latitudes desde que nos despertemos. El martes 16 le demos un pensamiento de apoyo, de solidaridad, de bienestar, como de decirle a la vida, bueno, ¿qué es esto, no? Y hacia dónde lo quieres llevar y ayúdalo a que encuentre lo que necesita, su alma, su self. Bueno, pues eso es, querido Javier. Gracias, gracias a todos y qué bueno que lo mencionas también, Juan, para hacer resonancia, hablando de estas dos últimas palabras justo, de sincronía, de coherencias y de generar ese punto que muy seguramente todos, generando ese punto de atracción y de sincronía para él, se vea beneficiado en el proceso y que viva su proceso de la mejor manera en la que pueda salir también claramente ileso, no, ya se sabe que no, de hecho no está ileso, pero sí sacándole un gran provecho de manera y por el contrario que ofrezca después de esto resiliente y que le sirva para poder hablarnos de todo esto que vivió y desde dónde lo vivió y cómo lo vivió. Que una será la historia de nosotros, una será el libro de nosotros que lo vamos a estar viendo como observadores de algo que está ocurriendo en el afuera, pero pues él que va a ser el protagonista que pueda llegar a, si es parte de su destino y de su propósito, que así sea y lo comparta con todos. Qué genial poderle hacer esta memoria y se trata de la lengua, Juan. Se trata del tema de que en este oficio, en esta parte de compartir y en esta parte de hablarlo, pues cobra una parte muy importante para nosotros, porque es la manera de expresión y es la capacidad de hablar y demás. Imagínate, es su pasión, es lo que hablábamos ahora, es tema de la pasión de, y qué bonito que también nosotros nos unamos en esa hermandad de darle forma y de darle voz a su lengua, que posiblemente va a estar en un periodo, va a estar en unos meses, en un tiempo inhabilitada y no sabemos en qué desenlace del misterio vaya a terminar con más adelante, pero por lo menos ahora poderle dar también voz y decir, está pasando esto y generar ese punto de, y compartirlo con ustedes que sabemos que los que están acá escuchándonos todos los domingos, pues no están en vano una hora, sino ustedes están muy conectados también, hay mucha sincronía, hay mucha coherencia, de me levanto a escuchar a Juan Carlos, a Javier los domingos, y está esa sincronía, está ahí, está, somos coherentes en que nos queda sonando temas y a nosotros también, mensajes que ustedes dejan nos quedan sonando, nos quedan conectados, después los dialogamos, les damos esa interlocución también de, hey, mira, me quedo pensando esto, nos quedamos también en eso. Qué bonito que utilicemos eso también como un foco importante para él que lo requiere ahora. Parece genial. Bueno, Javier, nos vemos entonces el próximo domingo, ¿no?
Próximo Sí, todavía nos domingo, para vemos. ir cerrando el año, ¿qué más trae? Próximo domingo, mi estimado Juan, un abrazo Domingo, hasta la domingo distancia. 21 en solsticio, Sí, sí, en solsticio. podemos Podemos, hacer la recopilación de el análisis. y podemos, y sabes, también estaba pensando, ahora que mencionas recopilación, qué interesante hacer una síntesis de muchos de los programas que hemos hecho y de, no sé, de hacer Sí, como sí, una sí. recogida del año, ¿no? Eso, Mm. estaba justo en esa parte, de hacer como esa recopilación del año, de mirar qué fue, qué pasó, qué se atendió y como puntos marcados también en general, qué hicimos, con qué cerramos como cuentas. Hacer cuentas de los domingos, reunir los domingos a ver cómo nos fue este 2025 con estos domingos que hay. Reunión de alta gerencia. Imagínese Virgo, Capricornio. Ahí no se sabe quién coloca el título en mayúscula y el otro le coloca el resaltador al título. Ay, genial. Bueno, Javier, un gran abrazo y nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias, gracias amigos. A ustedes también un abrazote.